Saludos jóvenes y señoritas, vamos a iniciar con un nuevo tema que tiene de nombre propiedades de la potenciación y la radicación. Vamos a iniciar primeramente con la potenciación y para ello recordemos sus partes. Para esta m le vamos a llamar base, para la n exponente y la b potencia, que es un resultado. Sabiendo eso, vamos a ver algunas de sus propiedades y antes de ello también la regla de los signos. La primera, si la base es positiva, el resultado también es positivo. Tenemos un ejemplo. Cuando acá nosotros tengamos un número que al inicio tiene un número positivo, normalmente no se escribe porque se sobreentiende, pero acá por cuestiones de ejemplo lo vamos a escribir. Tenemos entonces un número positivo y un exponente positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. En este caso la potencia es igual a 81. Si la base es negativa y el exponente un número par, el resultado es positivo. Ejemplo, acá tengo la base que es un número negativo, pero el exponente es par, entonces yo voy a obtener un resultado positivo. Si la base es negativa y el exponente un número impar, el resultado es negativo. Ejemplo, aquí yo tengo a un número que es negativo y acá un exponente impar, por lo tanto voy a obtener un resultado negativo, o sea, una potencia negativa. Potencia de exponente 1. Cuando nosotros tengamos la potencia de exponente 1 de cualquier número es el mismo número. Si yo acá tengo cualquier número elevado a 1, entonces este va a ser igual al mismo número. Ejemplo, 285 elevado a la 1 es exactamente igual a 285. Potencia de exponente 0. La potencia de exponente 0 de cualquier número es 1. Si yo tengo un número m elevado a la 0, este va a ser igual a 1. Tenemos a menos 3 elevado a la 0, va a ser igual a 1. Potencia de una base 1. Si yo tengo la potencia de una base 1 elevado a cualquier número, es igual a 1. 1 elevado a la n es igual a 1. Ejemplo, 1 elevado a la 88 es igual a 1. Producto de potencias de igual base. Acá tengo a bases m y lo que tengo por exponentes los voy a tener que sumar porque eso es lo que me dice cuando yo voy a obtener un producto. Copio la base y sumo los exponentes, que serían 3 más 0 más 1, y esto va a ser igual a 4. Otro ejemplo sería de números negativos, pero acá yo tengo exactamente las mismas bases, que sería menos 3, entonces copio la base y sumo los exponentes, que serían 2 más 1 más 3, y 2 más 1 más 3 es igual a 6, y menos 3 elevado a la 6 es igual a 729. Cociente de potencias de igual base. Cuando nosotros tengamos bases iguales y acá tengamos a una división, a una fracción, vamos a copiar la base y vamos a restar los exponentes. En este caso, 5 menos 3 es igual a 2, m al cuadrado. Un ejemplo con números sería 7 elevado a la 9 sobre 7 elevado a la 6. Veo que son de igual base, copio la base y resto los exponentes. 9 menos 6 es igual a 3. Y 7 elevado al cubo es igual a 343. Distribución de exponentes. Cuando nosotros tengamos a una agrupación y dentro de esta a factores, vamos a distribuir este exponente a cada factor únicamente para cuando tengamos factores. Si nosotros tenemos sustraendos, minuendos o sumandos, no podemos hacer este paso, dado el hecho de que para ello se siguen otras reglas. Acá distribuimos este exponente a al factor m y al factor n. De esta manera, m a la a por n a la a. Un ejemplo con números tendríamos entonces 2 por x, vemos que son factores, entonces distribuimos este exponente 2 a cada factor, quedando como 2 al cuadrado por x al cuadrado. Resolviendo esta parte numérica tenemos 2 al cuadrado igual a 4, y como no sabemos el valor de x, lo dejamos expresado como x al cuadrado. El resultado entonces es igual a 4 por x al cuadrado. Distribución de exponentes. Nuevamente, pero ahora acá, cuando nosotros tengamos a un cociente o cuando tengamos a una fracción, m sobre n. Tenemos a un numerador y un denominador. Este exponente se va a distribuir al numerador como el denominador, quedando de esta manera. Un ejemplo sería
2 sobre x, vamos a distribuir este 2 al numerador y también al denominador, quedando de esta manera. Resolvemos esta parte numérica y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Esta parte algebraica, como no conocemos el valor de x, la vamos a copiar, quedando como 4 sobre x al cuadrado. Potencia de otra potencia. Cuando nosotros tengamos acá, hay un ejemplo de un número fraccionario, pero nosotros tenemos aquí potencia y acá tenemos otra potencia y acá también otra potencia con signos de agrupación. Lo que vamos a hacer es copiar este número, que en este caso es a sobre b, y multiplicamos a estos exponentes, n por m por p, n por m por p. Un ejemplo numérico sería menos 2 elevado al cuadrado a la vez elevado a la 1 y elevado al cubo. Copiamos esta base que es menos 2 y vamos a multiplicar cada una de estas potencias o exponentes. 2 por 1 por 3, de tal manera que me queda 2 por 1, 2. Y 2 por 3 es igual a 6. Y menos 2 elevado a la 6 es igual a 64. Potencia de un exponente negativo. Cuando es este el caso, cuando nosotros aquí tenemos a un entero, vamos a notar que este va a pasar a ser positivo, pero para ello vamos a agregarle un 1 como numerador y este número que está como entero va a pasar a ser denominador de este 1. Esta vez se puede distribuir nuevamente tanto al numerador como al denominador, quedando de esta manera. Un ejemplo sería 3 elevado a la menos 2. Notamos que este es un número negativo, un exponente, por lo tanto colocamos a un numerador 1 y este 3 va a pasar a ser denominador de esta unidad. Y ahora este exponente que estaba negativo pasó a ser positivo. Distribuimos este 2 tanto al numerador como denominador, quedando como 1 elevado al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado. Resolvemos y tenemos 1 elevado al cuadrado es igual a 1 y 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Cuando nosotros tengamos a una fracción y no un número entero, y acá tengamos a un exponente negativo, lo que va a pasar es de que este denominador va a pasar a ser numerador y este numerador va a pasar a ser denominador y este exponente va a ser positivo. De tal manera que nos quede de esta forma. Esta y pasó a ser numerador y esta x denominador y el exponente ya pasó a ser positivo. Lo que me queda o resta por hacer es distribuir este exponente al numerador y al denominador como es esta forma. Un ejemplo sería 3 sobre 5 elevado a la menos 2. Pasamos a positivo este exponente y cambiamos de lugar al numerador y denominador. Por tanto, acá este 5 pasa a ser numerador y este 3 denominador. Distribuimos este 2 tanto al numerador como al denominador y 5 por 5, 25 y 3 por 3 es igual a 9. Acá tenemos entonces nuestro resultado. Radicación. Al igual que en la potenciación, tenemos cada uno de los nombres. Para este símbolo le vamos a llamar radical. Para el número que nosotros tenemos dentro de la radical le vamos a llamar base o radicando. También se le llama cantidad subradical. Al número que está a la par de la radical se le va a llamar índice. Y al resultado de la radicación le vamos a llamar raíz. Raíz de otra raíz. Como es este el caso, tenemos a raíz enésima y dentro de esta raíz otra raíz m. Para ello lo que vamos a hacer es juntar en una sola radical y multiplicar a los índices. En este caso n por m. Ejemplo, raíz cúbica de la raíz cuadrada de y. Esto va a ser igual, copiamos entonces el signo de la radical, copiamos la cantidad subradical y multiplicamos los índices, que serían 3 por 2 y 3 por 2 es igual a 6. Este sería el resultado. Potencia de una raíz. Cuando nosotros tengamos a una raíz y tengamos a un exponente, este exponente puede venir a elevar directamente a esta cantidad subradical. Tenemos un ejemplo. Raíz cúbica de 4 elevado al cuadrado. Este 2, que es un exponente que está fuera de este paréntesis, va a venir a elevar al cuadrado a esta cantidad subradical, quedando como raíz cúbica de 4 elevado al cuadrado.
De hecho, acá nosotros podemos simplificar todavía más, quedando como raíz cúbica de 16. Distribución del índice. Cuando nosotros tengamos a una radical que encierra a factores, para cuando sea este el caso, entonces podemos distribuir este índice enésimo a cada factor. Por ejemplo, distribuimos tanto al factor a, la raíz enésima, por la raíz enésima del otro factor, que sería en este caso b. Ejemplo, raíz cúbica de 8 por 27. Vemos que son factores, por lo tanto distribuimos raíz cúbica a este factor 8 y también raíz cúbica al 27. Resolvemos, raíz cúbica de 8 es 2 y raíz cúbica de 27 es 3. Multiplicamos porque eso es lo que nos indica esta operación y 2 por 3 es igual a 6. Tenemos entonces la raíz igual a 6. Distribución del índice. Para cuando nosotros tengamos una fracción dentro de la radical, vamos a distribuir tanto esta radical con este mismo índice, tanto al numerador como al denominador, quedando de esta manera. Ejemplo, raíz cúbica de 8 sobre 27. Distribuimos entonces, tanto en el numerador como en el denominador, la raíz cúbica. Resolviendo tendríamos raíz cúbica de 8 es igual a 2 y raíz cúbica de 27 es igual a 3, por lo que tendríamos entonces una raíz igual a 2 tercios. Potencia de un exponente fraccionario. Cuando nosotros tengamos a una base y a un exponente fraccionario, como es este caso, lo podemos representar con una diagonal o como una fracción, m sobre n, de tal manera que esta m va a pasar a ser únicamente el exponente de esta base y esta n, que está como denominador del exponente, va a pasar a ser el índice de la radical. Escribimos el signo de la radical y este denominador del exponente pasa a ser el índice de esa radical. Y esta elevado a la m es lo que nosotros tomamos de este número elevado al numerador, quedando de esta forma. Así como nosotros podemos expresar a esta potencia, también podemos expresarlo de forma viceversa. Una raíz a una potencia. De tal manera que si yo tengo raíz enésima de x a la m, va a ser igual a x a la m, y este índice que está en la radical va a pasar a ser denominador del exponente. Entonces podemos concluir que tanto las potencias como las raíces son exactamente iguales, solo que escritas de diferente manera. Por eso tenemos este signo de igualdad acá. Tenemos entonces radicación igual a potenciación, solo que escritas de diferente manera. Ejemplo, a elevado a 1/3 va a ser igual a, vamos a copiar entonces esta cantidad subradical, dibujamos el signo de la radical y este 1 está aquí sobre esta a, solo que no se escribe porque se sobreentiende, y este 3, que es denominador del exponente, va a pasar a ser índice de la radical. Otro ejemplo sería 64 elevado a 2/3. Acá nosotros tenemos entonces para este caso a este 2 que va a pasar a ser exponente de este 64 y este 3 va a pasar a ser índice de la radical. De esta manera, este 2 podemos colocarlo acá dentro del 64 de igual manera, pero por términos prácticos podemos sacar raíz cúbica a este 64 y raíz cúbica de este 64 es 4 y 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Por tanto, la potencia de 64 elevado a la 2/3 es igual a 16. Operaciones combinadas. Acá tenemos entonces una operación en donde vamos a utilizar las propiedades anteriores que vimos. Tenemos que dentro de este corchete hay un exponente negativo. Para poder empezar a resolver vamos a convertir este exponente negativo a positivo. De esta forma, este denominador pasa a ser numerador y este numerador pasa a ser denominador y este exponente negativo ahora ya está positivo. Teniendo esta nueva expresión, ahora lo que debemos de realizar es ese mismo proceso, solo que ahora con el numerador. Veo de que tiene un exponente negativo, por lo tanto para pasarlo a positivo voy a colocarle un numerador 1 y esto lo voy a tener que colocar como denominador de esa unidad
y ahora veo que este exponente ahora es positivo. Para este siguiente paso vamos a distribuir este cuadrado tanto al numerador como denominador. Como yo ya tenía un 2, va a estar multiplicado ahora por otro 2, ¿sí? Potencia de otra potencia. Sobre, ahora este denominador lo voy a encerrar entre paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado, tal como aparece acá. Teniendo esto, vamos a resolver este exponente y nos queda como toda esta expresión elevado a la 4, porque 2 por 2 es igual a 4. Ahora, para poder resolver el denominador, nosotros debemos de utilizar esta fórmula que es un producto notable, que es específicamente de la diferencia de un cuadrado, lo que nosotros tenemos en el denominador. Resolviendo entonces, tenemos a esta expresión y vamos a distribuir este 4 tanto al numerador como a cada uno de los factores del denominador. Y me quedaría de la siguiente manera. Todo esto sobre, y ahora vamos a aplicar esta fórmula. Tenemos el cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de la primera cantidad, y la primera cantidad es esta radical, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. Una vez yo haya colocado cada uno de estos términos, ahora vamos a tener que resolverlo. Tenemos a esta misma expresión y vamos a resolver este numerador de la fracción, que también es otra fracción. 1 elevado a la 4 es igual a 1. Sobre a elevado a la 4 lo vamos a copiar y acá vamos a resolver estos exponentes de este factor b. 3 por 4 es igual a 12. Sobre, y acá vamos a resolver el cuadrado de este paréntesis. Tomamos este primer término y vamos a tener que transformar esta radical en forma de potencia, de tal manera que tendríamos a elevado a la 4 sobre 2. 4 elevado sobre 2, pero como también estaba elevado al cuadrado, este 2 está acá, multiplicando al numerador de este exponente. El segundo término sería, copiamos este 2 que es un factor y vamos a tener que pasar esta radical en forma de potencia. Copiamos a elevado a la 4 y este 2 que está como índice, que no se escribió porque se sobreentiende, va a pasar a ser denominador del exponente. Por lo que nos queda como a elevado a la 4 sobre 2. Hacemos eso mismo ahora con cada uno de los factores de este otro paréntesis. Distribuimos esta raíz cúbica al factor a y al factor b elevado a la 9. Y nos quedaría el primer factor como raíz cúbica de a por raíz cúbica de b elevado a la 9. Para el tercer y último término del denominador tendríamos que nuevamente tomar esta expresión y distribuir este índice y distribuirlo al factor a y factor b, y nos queda de esta manera. Esta misma expresión ahora la vamos a tener que resolver y anteriormente podíamos simplificar 2 dividido 2 es igual a 1 y nos queda un 4 a elevado a la 4 menos 2 por a elevado a. Simplificamos esta expresión, 4 dividido 2 es igual a 2. Pasamos esta radical a potencia, por lo tanto tendríamos a elevado a la 1/3. Hacemos lo mismo acá y tendríamos b elevado a la 9 sobre 3, de esta manera. Ahora, para este tercer término vamos a distribuir este exponente 2 al factor a y al factor b a la 9, de tal manera que nos quede de esta forma. Nosotros ya teníamos para el factor b 9 y se va a estar multiplicando por 2. Siguiendo con la expresión, vamos a simplificar y notamos acá que tenemos bases iguales con factores a, entonces copiamos la base y como son iguales vamos a sumar los exponentes, que serían 2 más 1/3. En el caso de b, en este término ya no tenemos a otro factor b, entonces simplemente lo copiamos, pero podemos simplificar. 9 dividido 3 es igual a 3. Para el tercer término podemos convertir esta radical en forma de potencia, por lo tanto tendríamos a elevado al cuadrado sobre 3 y nos queda de esta forma. Hacemos lo mismo para esto y decimos que b elevado a la 9 por 2 va a estar sobre 3, de esta forma. Siguiendo con la expresión,
Podemos seguir simplificando y podemos incluso resolver esta suma de exponentes y 2 más 1/3 es igual a 7/3 multiplicado por b al cubo más a elevado a la 2 al cubo. En el tercer término me doy cuenta que en el factor b yo puedo simplificar a esta fracción del exponente 9 dividido 3 es igual a 3, por lo tanto ese 3 yo lo coloco acá y me queda el 2 que va a estar multiplicando. 3 por 2 es igual a 6. Continuamos entonces con la expresión y notamos ahora que podemos resolver o simplificar este exponente, pero también me doy cuenta que como ya está la mayoría simplificado, vamos a tener que dividir esta fracción con esta expresión entera. Para hacer eso vamos a tener que colocarle un denominador 1 al denominador, de tal manera que nosotros tengamos a una fracción sobre otra fracción. Y para poder resolver una fracción sobre otra fracción, vamos a utilizar la ley de extremos y medios. De tal manera que multiplico 1 por 1, que son los extremos, y multiplico a los medios, que sería esta expresión, por toda esta expresión. Quedando de la siguiente manera. El producto de los extremos va a ser el numerador y el producto de los medios va a ser el denominador. Resolviendo entonces acá tendríamos 1 por 1 es igual a 1. Y este denominador hay que resolverlo. Por lo tanto, este factor lo voy a distribuir con cada uno de estos términos. Tendríamos entonces a a la 4 multiplicado por toda esta expresión que está en este paréntesis. Hacemos lo mismo con el segundo término, de tal manera que yo copio este segundo término y lo multiplico nuevamente con este otro factor. Hacemos lo mismo con el tercer término, lo vamos a copiar y lo vamos a multiplicar nuevamente con este otro término. Continuando tendríamos entonces a esta expresión, de tal forma que si nosotros obtenemos el producto nos damos cuenta que tenemos la misma base, copiamos la base y sumamos los exponentes. Hacemos lo mismo con los siguientes, vamos a copiar si en dado caso nosotros no podemos efectuar esa multiplicación porque no hay más coeficientes, copiamos el 2 y esta parte literal que es una A, acá yo tengo otra A, copiamos la base y como se está multiplicando vamos a sumar los exponentes. 7 tercios más 4 lo vamos a expresar y hacemos lo mismo con b. b al cubo por b a la 12, vamos a copiar la base y vamos a sumar los exponentes. 3 más 12. Y hacemos lo mismo con la tercera expresión o el tercer término. Acá tendríamos a elevado a la 2 tercios y aquí tenemos otra a que se está multiplicando. Entonces copiamos la base y sumamos los exponentes. 2 tercios más 4. De esta manera hacemos lo mismo con el factor b. Copiamos la base que sería b y sumamos los exponentes. El primero sería 6 más 12. Teniendo a esta expresión entonces vamos a simplificar los exponentes del denominador y tendríamos entonces para a elevado a la 4 más 4, a elevado a la 8. Para esta expresión que nosotros tenemos a un número entero tanto como una fracción, vamos a simplificar de tal manera que tenemos a elevado a la 19 sobre 3. Tenemos b que está elevado al 3 más 12, sumamos esta parte y tenemos que es igual a 15. Hacemos lo mismo para este tercer término y tenemos que simplificar esta expresión nuevamente y 2 tercios más 4 es igual a 14 sobre 3. Simplificamos el factor b y tendríamos 6 más 12 es igual a 18. Y este sería el resultado de nuestra operación. Es el turno de ustedes ahora. Resuelvan estos ejercicios, pausen el video y luego pueden ver el resultado. Los resultados son: para el inciso A igual a 6, para el inciso B c elevado a 7 sobre 6. Un gusto poder saludarles, jóvenes. Muchas bendiciones.